Bueno, hola muchachos. En la clase de hoy vamos a terminar con la unidad de derivadas. ¿Listo? Entonces, en la clase de hoy vamos a distribuir el contenido de la siguiente manera. Primero vamos a ver qué son las derivadas de orden superior, que es un concepto que no nos tardará mucho. Después vamos a ver el tema de aplicaciones a la administración y economía de las derivadas. Entonces, primero vamos a ver una regla que nos sirve para romper las indeterminaciones 0 sobre 0 e infinito sobre infinito en los límites, que se denomina la regla del L'Hopital. También vamos a ver la parte de optimización, como qué son los máximos y los mínimos y los criterios de cómo obtener los máximos y los mínimos de una función. Y por último vamos a ver los problemas de aplicación que se nos pueden presentar cuando se quiere optimizar. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el contenido de nuestra última clase de la unidad de derivadas. Bueno, entonces, vamos a empezar definiendo las derivadas de orden superior. Bueno, entonces, cuando nos hablan de derivadas de orden superior, nos están diciendo básicamente las derivadas más allá de la primera derivada de una función. Es decir, si nosotros tenemos que f es una función diferenciable, entonces nosotros podemos decir que podemos obtener la derivada de esa función f. ¿Cómo la obtenemos? La obtenemos diciendo f' de x, o también podemos usar la definición como la derivada de f respecto a x evaluado en x. Si estamos hablando de la variable dependiente que de y, podemos decir que eso es simplemente y', o la derivada de y respecto a x. ¿Listo? Entonces estas son diferentes formas que se tienen para denotar la primera derivada de la función f, que lo habíamos mencionado ya en clases anteriores. Bueno, entonces supongamos que f' de x también es una función diferenciable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo puedo volver a derivar la función f' de x. Entonces, si nosotros pensamos en volver a derivar la función f, es decir, derivar para obtener f' de x y luego derivar f' de x, entonces vamos a obtener que la derivada de f' de x va a ser igual o se va a denotar como la segunda derivada de la función f de x, una doble comillita. O también podríamos denotarlo como la segunda derivada de f respecto a x, y esto evaluado en x. Entonces, miren cómo se denota la segunda derivada. ¿Listo? También si la variable dependiente es y, se puede denotar como y', o se puede denotar como la segunda derivada de y respecto a x. Entonces, todas estas nos están denotando la segunda derivada de la función f. Ahora, si nosotros tenemos
que nuevamente esta función f2' es diferenciable, podemos volver a derivar. ¿Listo? Entonces, podemos obtener así la tercera derivada como de la función f como la derivada de la segunda derivada. Entonces, ¿eso cómo se va a denotar? Se va a denotar como f3' de x o la tercera derivada de f respecto a x evaluado en x o como y3' o como la tercera derivada de y respecto a x. Entonces, cuando me están hablando de la tercera derivada, me están pidiendo que derive 3 veces la función f. Y así podemos seguir derivando, pero ojo con la notación. A partir de la cuarta derivada, vamos a usar los números, pueden ser los números arábicos o pueden ser los números romanos, pero generalmente nosotros vemos la notación, digamos que vamos a obtener la derivada de la tercera derivada. No vayan a usar 4' en este caso. Lo que se hace generalmente es escribir la función f y como un exponente entre paréntesis 4 de x. Es importante el paréntesis en el superíndice de la función f. Porque si yo escribo esto como simplemente como f4 de x, esto es distinto. Esto lo que hace es tomar la función f y elevarla a la 4. Mientras que si yo digo f superíndice paréntesis 4 de x, eso lo que me está diciendo es la cuarta derivada. Entonces el paréntesis me está indicando que estoy hablando de derivadas. ¿Listo? O también pues podría denotarse como la cuarta derivada de f respecto a x. ¿Listo? Bueno, entonces así mismo podríamos decir y a la 4 o la derivada cuarta de y respecto a x. Y así sucesivamente nosotros, si tenemos que las funciones que vamos obteniendo son diferenciables, entonces podemos seguir sacando sus derivadas. Y todas estas derivadas se llaman derivadas de orden superior. Entonces, cuando me hablan derivadas de orden superior, me están hablando de derivar la función f más de una vez. ¿Listo? Entonces ya depende pues del grado de la derivada que me estén pidiendo. Bueno, entonces esto es importante porque más adelante en los criterios de para hallar máximos y mínimos vamos a necesitar entender qué es la segunda derivada. Bueno, entonces esto es una definición, pero pues vamos a hacer un pequeño ejemplo para que comprendamos. Entonces, supongamos que tenemos la función y o f de x igual a Euler a la 2x. Entonces, supongamos que me piden una fórmula para determinar cuál es la derivada enésima de Euler a la 2x. ¿Listo? Perdón, aquí escribí algo mal. La derivada enésima de la función Euler a la 2x. ¿Listo? Entonces, no siempre que yo tenga una función puedo sacar la fórmula para la derivada enésima, pero pues en algunos casos, como en este ejemplo, sí la puedo hacer. ¿Listo? Entonces, lo que me están pidiendo es que sin yo conocer siquiera n, yo pueda decir cuál es la derivada de esta función. O si yo le doy un valor a n cualquiera, que
pueda sacar la derivada directamente con una fórmula. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, lo vamos a hacer empíricamente, sacando las derivadas y por una observación. Entonces, vamos a sacar la primera derivada de Euler a la 2x. ¿Quién va a ser la primera derivada de Euler a la 2x? Fíjense que tenemos la función exponencial y tenemos que usar la regla de la cadena. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? La derivada de Euler a la u, recuerden, es Euler a la u por u'. Entonces, ¿quién va a ser la derivada de Euler a la 2x? Va a ser Euler a la 2x por la derivada de 2x, que la derivada de 2x es 2. Es decir, que esa primera derivada nos dio, si escribimos el número 2 al inicio, porque el orden de los factores no altera, nos queda 2 Euler a la 2x. Ahora vamos a sacar la segunda derivada. Cuando me hablan de la segunda derivada, tomo lo que fue la primera derivada y lo derivo. Entonces vamos a derivar ese 2 por Euler a la 2x. Entonces ese 2 que es una constante, cuando recordemos que si nosotros tenemos una constante multiplicada por una función y lo derivamos, entonces la constante sale y se deriva la función. Entonces, teniendo en cuenta esa regla de derivación, entonces la derivada de esto va a ser 2 por la derivada de Euler a la 2x. Entonces, esto es 2 por la derivada de Euler a la 2x, ya la sacamos. ¿Quién nos dio la derivada de Euler a la 2x? Nos dio 2 por Euler a la 2x. ¿Listo? O si queremos, derivamos. Euler a la u, la derivada de Euler a la u sería Euler a la u, es decir, Euler a la 2x por u', es decir, por 2. Ahora, como el orden de los factores no altera, el 2 del final lo voy a multiplicar por 2 del inicio y nos queda 4 por Euler a la 2x. ¿Listo? Bueno, vamos a sacar la tercera derivada. Entonces, la tercera derivada va a ser derivar 4 por Euler a la 2x. Entonces, ¿cómo se deriva 4 por Euler a la 2x? Nuevamente el 4 hace las veces de una constante multiplicando, saco ese 4 y derivo la función, es decir, derivo Euler a la 2x. Ya he explicado que la derivada de Euler a la 2x nos está dando 2 Euler a la 2x. Es decir, que esto nos da 4 por 2, 8 por Euler a la 2x. Saquemos la cuarta derivada. Cuarta derivada sería, el 8 funciona como constante, saco el 8 de la derivada y derivo Euler a la 2x, y la derivada de Euler a la 2x nos está dando 2 por Euler a la 2x. Y esto nos está dando 8 por 2, 16, Euler a la 2x. Entonces, yo aquí empiezo a notar algo. Miren que la primera derivada nos dio 2 por Euler a la 2x. ¿Listo? Entonces tenemos que la primera derivada fue 2 por Euler a la 2x. La segunda derivada nos dio 4 por Euler a la 2x, es decir, nos dio 2 por Euler a la 2x. ¿Listo? Ahora, la tercera derivada nos dio 8. 8 es 2 por 2 por 2 por Euler a la 2x. La cuarta derivada nos dio 16 Euler a la 2x, que es 2 por 2 por 2 por 2 Euler a la 2x. Entonces, ¿qué voy notando? Voy notando que a medida que va apareciendo derivadas, va apareciendo un 2 multiplicando. ¿Listo? Y el Euler a la 2x permanece allí. Entonces, con eso yo puedo decir, esto tendría que demostrarse por algo que se llama inducción matemática, pero pues aquí no lo vamos a hacer.
solo nos hemos dado cuenta que la derivada nos está dando igual a 2 elevado a la n, porque a la n, miren que para la primera derivada nos apareció 2 elevado a la 1. Para la segunda derivada nos aparece 2 veces el 2, es decir, 2 elevado a la 2. Para la tercera derivada nos aparece 3 veces el 2, es decir, 2 a la 3. Para la cuarta, 4 veces el 2, es decir, 2 a la 4. Entonces, por eso podemos decir que y a la n es igual a 2 a la n multiplicado por Euler a la 2x. Y esta es la fórmula para hallar la derivada enésima de la función que nos dieron allí. Bueno, de tal manera que yo en este momento les podría preguntar cuál sería la quinta derivada de esto. Entonces, sin necesidad de hacer el proceso repetitivo, simplemente se usa la fórmula y se puede sacar la quinta derivada o la décima derivada. En fin. Bueno, entonces, esos son las derivadas de orden superior. Derivamos hasta el orden que nos digan. Bueno, entonces ahora, continuando con el contenido, vamos a empezar a ver aplicaciones de la derivada. ¿Listo? Entonces, vamos con las aplicaciones. Y como primera aplicación les mencionaba que vamos a ver lo que es la regla de L'Hopital. Bueno, entonces les decía que la regla de L'Hopital es una regla que nos sirve para romper las indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito que se nos puede presentar en un límite. No siempre nos va a ayudar, no siempre nos va a funcionar, pero digamos que en el caso en que se pueda utilizar, pues nos ayuda a simplificar bastante los cálculos. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la regla de L'Hopital? Nosotros vamos a suponer que tenemos dos funciones f y g que son diferenciables, que les podemos hallar su derivada, y vamos a suponer que cuando intentamos sacar el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre g de x, nos da la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, si usted saca el límite cuando x tiende a x sub 0 de la derivada de f sobre la derivada de g y le da un número, el teorema de L'Hopital nos dice que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f sobre la función g va a ser el mismo límite cuando x tiende a x sub 0 de f' de x sobre g' de x. ¿Listo? Entonces, si usted quiere evitarse el proceso de factorizar, racionalizar muchas veces, puede usar L'Hopital. Como les digo, hay veces que las derivadas nos complican el asunto, pero otras veces sí nos puede llegar a ayudar. Ahora, si lo que quiere es sacar el límite y le está dando la indeterminación infinito sobre infinito, pero cuando usted deriva arriba la función f y abajo la función g y le da un valor, entonces el teorema también nos dice que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f' de x sobre g' de x. ¿Listo? Y si se rompió la indeterminación, perfecto. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a 2 de 2x menos 4 sobre x menos 2. Si nosotros reemplazamos el 2 aquí, nos damos cuenta que esto nos da 2 al cuadrado menos 4 sobre
2 menos 2. 2 al cuadrado es 4, menos 4 sobre 2 menos 2. Y evidentemente esto es 0 sobre 0, que es indeterminada. ¿Cómo rompíamos esa indeterminación hasta hace algunas clases? Factorizando. Pero entonces aquí yo voy a hacer uso de el teorema de L'Hopital. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar hallar el límite cuando x tiende a 2 también, pero no de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, sino de la derivada del de arriba sobre la derivada del de abajo. Ojo aquí, no apliquen la regla de derivación del cociente, no es así. Es derivar arriba y derivar abajo, nada más. Entonces, la derivada de x cuadrado menos 4 es 2x, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 4 es 0. Sobre la derivada de x menos 2, la derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0, entonces nos queda 2x sobre 1. Cuando nosotros reemplazamos aquí, simplemente el valor de x en la función nos queda 2 por 2 sobre 1, pero recuerden que el denominador 1 no es necesario escribirlo, y nos queda que 2 por 2 es 4. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo hallé el límite cuando x tiende a 2 de f' sobre g', no me dio indeterminado, sino que me dio este valor, me dio 4. Entonces, ¿qué dice el teorema de L'Hopital? El teorema de L'Hopital nos dice que entonces el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 también va a ser el mismo valor 4 que nos ha dado con la derivada de arriba sobre la derivada de abajo. ¿Listo? Y esa es la regla de L'Hopital. Entonces miren que la regla de L'Hopital nos hace más sencillo muchas veces el cálculo de algunos límites. Bueno, no voy a ahondar más en este tema porque me interesa sobre todo en esta clase llegar a lo que es la optimización. Entonces vamos a ver a continuación lo que es la optimización. Nosotros debemos empezar a interiorizar este concepto de optimización. Cada vez que nos digan optimizar, nos están hablando de hallar lo máximo o lo mínimo. Si me están hablando de optimizar una función, me están hablando de hallar los máximos o los mínimos de esa función. ¿Listo? Entonces, si me dicen, por ejemplo, quiero optimizar los beneficios, lo que me están pidiendo es hallar la máxima cantidad de beneficios que puedo obtener en la venta de cierto producto. ¿Listo? Si me dicen optimizar los costos, lo que me están pidiendo es hallar el mínimo valor de los costos posible. ¿Listo? Entonces, optimizar indica hallar el máximo o el mínimo de una función dependiendo pues de lo que se esté hablando. ¿Listo? Bueno, entonces, aunque es un poco intuitivo el tema de un máximo o mínimo, vamos a ver gráficamente cuál sería la explicación de un máximo o de un mínimo para una función, digamos, f de x. Entonces, yo voy a suponer que tenemos el plano cartesiano, no importa en qué eje esté trabajando, bueno, pero voy a suponer aquí en el gráfico que les estoy haciendo que nuestra función está por aquí y hace esto. Listo, entonces, si ustedes observan en esta función, nosotros acá podemos tener el eje X y el eje Y. X podría ser, por ejemplo, los costos
de producir un producto y Y podría estar representando los beneficios de las ventas de los productos, del producto mencionado. Podría ser que esa línea morada que estoy pintando allí me represente cómo se comportan los costos del producto versus los beneficios que se obtienen de las ventas. Entonces, si nosotros pensamos en esa curva, pues nos damos cuenta que esa curva presenta puntos muy especiales que son los puntos extremos. Entonces, esos puntos extremos nos damos cuenta que muchas veces son la parte de arriba o la parte de abajo en algunas vecindades de esos puntos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si hablamos de este punto X sub 0 y por acá estaría Y sub 0, entonces podemos decir que en X sub 0, en el punto X sub 0, Y sub 0, X sub 0, Y sub 0, se nos presenta un máximo. ¿Por qué hay un máximo? ¿Por qué puedo decir un máximo? Porque si miro los puntos que hay vecinos a él, si yo tomo un intervalo con centro en X sub 0, me doy cuenta que todos los puntos X que se toman siempre van a tener una coordenada en Y debajo del Y sub 0, ¿no? Digámoslo en palabras más prácticas, los puntos que se toman vecinos al punto X sub 0, Y sub 0 están por debajo. ¿Listo? Los vecinos están por debajo. Si usted mira al lado y lado del punto X sub 0, Y sub 0, se da cuenta que los demás puntos están por debajo, ¿no? Los más cercanos, los puntos más cercanos a X sub 0, Y sub 0. Entonces, por eso puedo decir que en X sub 0, Y sub 0 se me presenta un máximo relativo. ¿Listo? Ahora, si nosotros tomamos este punto de acá, que es X sub 1, por acá tiene coordenada Y sub 1, notamos que ese punto está por debajo de sus vecinos. Si usted toma un intervalo con centro en X sub 1, usted se puede dar cuenta que si toma un X en ese intervalo, la coordenada en Y del punto en la función va a estar por encima del punto X sub 1, Y sub 1. En todos los vecinos al punto X sub 1, Y sub 1, todos los vecinos van a estar por encima, ¿no? Los vecinos más cercanos. Entonces, por eso podemos decir que en el punto X sub 1 se presenta un mínimo relativo. Ahora, por acá podríamos tener el punto X sub 2, Y sub 2, que como ya se veía, por ejemplo, en X sub 0, Y sub 0, es muy parecido. Entonces, en X sub 2, Y sub 2 se presenta otro máximo relativo. Y se llama máximo relativo. El término relativo indica es que pueden haber más máximos o pueden haber más mínimos. Es relativo porque solo se habla de los vecinos. Alrededor de ellos solo son máximos y mínimos. Es posible que sean los únicos. Si de pronto son los únicos máximos de la función o el único mínimo de la función, pues ahí sí se diría absoluto. Bueno, entonces eso es gráficamente un máximo o un mínimo. Pero podemos dar una definición un poco más formal en matemáticas y es que en X sub 0, Y sub 0 se presenta un máximo
Sí, solo sí. Cuando se toma un X en un intervalo Y que contiene al punto X sub 0, entonces f de x es menor que f de x sub 0. ¿Listo? Entonces, si ustedes toman, acá estoy tomando x distinto a x sub 0. Si ustedes toman un x en el intervalo, en un intervalo como lo que hicimos acá, se dan cuenta que el f de x siempre va a estar por debajo del x sub 0, del f de x sub 0. ¿Listo? Entonces, esa es la definición formal de lo que es un máximo. Ahora, este f de x sub 0 sabemos que es y sub 0, ¿no? Ahora, en x sub 0, y sub 0, no importa que lo llamemos igual por el momento, se presenta un mínimo sí, solo sí. Si usted toma un x en un intervalo y que contiene a x sub 0, entonces f de x va a ser mayor que f de x sub 0. Recordemos que este x sub 0, f de x sub 0 es y sub 0. Y estamos tomando el x distinto de x sub 0. Listo, entonces esa es la definición formal de lo que podría ser un máximo o un mínimo de una función. Bueno, otras cositas que nos interesa saber en este momento es que si nosotros tenemos que esta curva morada es la función f de x, podemos decir intervalos en los que la función es creciente y podemos decir intervalos en los que la función es decreciente. ¿Cuándo decimos que la función es creciente? Pues si miramos de izquierda a derecha la función, vemos que la función va subiendo. ¿Y cuándo es decreciente nuestra función? Mirando de izquierda a derecha, sí vemos que la función va bajando. Por ejemplo, en esta curva morada, nosotros podemos ver esta primera parte, en toda esta primera parte hasta que llega aquí al máximo, la función va subiendo. Si empezamos a ver la función de izquierda a derecha, empezamos desde aquí y vamos subiendo hasta llegar al máximo. La función va subiendo. Entonces, en ese intervalo vamos a decir que la función es creciente. Ahora vamos a ubicarnos en el máximo. ¿Qué pasó luego del máximo? Notamos que si continuamos caminando sobre esa función, la función iría, a partir del máximo, iría bajando. ¿Listo? Hasta que llega al mínimo. Entonces, por eso en esa parte decimos que la función es decreciente. Ahora, una vez que llegamos al mínimo, notamos que la función empieza a subir. Sube hasta que llega al otro máximo. Entonces, en ese intervalo la función es creciente. Una vez que llegó al máximo, empieza a bajar. Y bueno, y de ahí no sabemos qué sucede. Pero en ese caso, la función es decreciente. Entonces, podemos definir qué es una función creciente y qué es una función decreciente, o cuándo la función es creciente en un intervalo y cuándo es decreciente en un intervalo.
Entonces, f es creciente en un intervalo y cuando f de x es menor, llamemos f de x sub 1, es menor que f de x sub 2 si x sub 1 es menor que x sub 2. Si usted toma un valor x sub 1, por aquí miremos una parte donde la función sea creciente. Entonces aquí tenemos un x sub 1. Entonces, ¿qué pasa en x sub 1? Por aquí tenemos el y sub 1. Y si tomamos un x sub 2 un poco más grande que el x sub 1, nos damos cuenta que el f de x sub 2 está por encima. ¿Listo? Entonces la función va subiendo. Por eso decimos que nuestra función es creciente. ¿Y cuándo decimos que la función es decreciente? Entonces la función es decreciente en un intervalo cuando pasa lo contrario, es decir, f de x sub 1 es mayor a f de x sub 2 si x sub 1 es menor que x sub 2. Es decir, a medida que usted va avanzando de izquierda a derecha, toma un x sub 1 más pequeño que un x sub 2. ¿Y qué pasa con la función? La función va bajando, es decir, que f de x sub 1 está por encima del f de x sub 2. ¿Listo? Entonces, eso es la definición de lo que es una función creciente y una decreciente. Ahora, ¿qué observamos? ¿Qué observamos? ¿Qué pasa en un máximo? Usted puede observar en un máximo que antes de que usted llegue al máximo, ubiquémonos, por ejemplo, aquí en este máximo x sub 0, y sub 0, ubiquémonos allí. Y mira el comportamiento de la función antes de llegar al máximo y después de llegar al máximo. Ustedes ven que antes, es decir, a la izquierda del punto x sub 0, la función iba subiendo, es decir, iba creciendo. Y después de que llegó al máximo, la función empezó a decrecer, empezó a bajar. Entonces podemos decir que en x sub 0, y sub 0 hay un máximo si antes de x sub 0 la función era creciente y después de x sub 0 la función es decreciente. De la misma forma, si nosotros tomamos el mínimo, por ejemplo x sub 1, y sub 1, nos damos cuenta que para que sea mínimo, antes de que la función llegue al punto x sub 1, la función tiene que estar decreciente y después de que llegó a x sub 1, es decir, a la derecha del x sub 1, la función es creciente. Y eso va a pasar siempre que usted tenga un máximo o un mínimo. En un máximo, la función primero crece, llega al máximo y luego decrece. Primero la función tiene que crecer, llegar al máximo y luego decrecer. ¿Listo? Y en un mínimo, entonces aquí la función crece y acá decrece. ¿Y qué pasa en un mínimo? La función primero decrece, llega al mínimo y luego tiene que crecer. Entonces primero decrece, luego llega al mínimo y luego crece. ¿Listo? Entonces podemos decir que en esos casos también se puede tener máximo o mínimo o podemos definir de esa forma el máximo y un mínimo. Listo, entonces ya que se vio qué es un máximo, qué es un mínimo, cuando una función crece y cuando decrece, vamos a ver los criterios con las derivadas
que nos ayudan a determinar los máximos y los mínimos de una función. Bueno, entonces el primer criterio para hallar los máximos y los mínimos de una función únicamente hace uso de la primera derivada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a explicarlo primero de forma gráfica y después les voy a explicar lo que se ha copiado acá. Entonces, veamos el dibujo en donde tenemos un máximo. Acá tenemos un máximo. Entonces, digamos que acá está el punto con la primera coordenada x sub 0. Listo. Entonces, observemos que allí hay un máximo, ¿no? Allí hay un punto que está por arriba de los demás puntos de la función. Entonces, miren la importancia de la derivada. Yo les decía que la derivada nos denota la pendiente de la recta tangente de una función en un punto. Entonces, si nosotros trazamos la recta tangente de esta función morada en el punto x sub 0, nos damos cuenta que esa recta es totalmente horizontal, ¿no? Entonces la recta es totalmente horizontal, la recta tangente en ese punto es totalmente horizontal. Si la recta es totalmente horizontal, cuando una recta es totalmente horizontal, entonces su pendiente es 0. Ahora, recordemos que esta recta que estoy trazando acá es la recta tangente. Entonces, la pendiente de esa recta tangente vimos en clases anteriores que está dada por f' de x sub 0. La pendiente de esa recta tangente es f' de x sub 0. Y como en este caso es una recta totalmente horizontal, entonces la derivada es 0. Ahora, vamos a ver qué pasa con punticos que están antes de x sub 0. Entonces, tomemos este punto x que está antes de x sub 0, ¿no? Está a la izquierda de x sub 0. Y tracemos la recta tangente en ese punto. Entonces, la recta tangente observamos que es más o menos así. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta recta tangente? ¿Quién sería la pendiente? Va a ser f' de x. Y si notamos, la inclinación de esa recta indica que la pendiente de esa recta es positiva. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo tomé un x más pequeño que x sub 0, la pendiente de la recta tangente me dio positiva. Ahora, tomemos un punto que está después del x sub 0 a la derecha. Entonces, tracemos por allí la recta tangente. Entonces, ¿qué notamos? Miramos que la inclinación de esa recta es negativa. Es decir, que si tomo este punto x, f' de x, que es la pendiente de esa recta, va a ser negativa. ¿Listo? Y esto pasó cuando tomé un x mayor que x sub 0. Entonces, por eso nos dice que en el primer criterio el máximo se identifica como. ¿Cómo se va a identificar un máximo? La primera derivada evaluada en x sub 0 me tiene que dar 0. La primera derivada evaluada en cualquier otro punto x cercano a x sub 0, pero que esté en la izquierda, es decir, que x sea menor que x sub 0, la derivada me tiene que dar positiva. Y si tomo un x mayor que x sub 0, la derivada me tiene que dar negativa. Si pasan todas estas condiciones, puedo decir que en x sub 0 se presenta un máximo. Entonces, en este caso, en x sub 0
hay un máximo. ¿Listo? Ahora, vamos a tomar el dibujo en el caso de un mínimo. Entonces aquí tengo dibujado un mínimo. Listo, aquí está el mínimo y supongamos que el mínimo está en x sub 0. Entonces, nuevamente empecemos a ver qué pasa con las rectas tangentes. Entonces, si yo tomo la recta tangente a x sub 0, me doy cuenta que es totalmente horizontal. Por lo tanto, f' de x sub 0 es 0. La pendiente de esa recta es 0. ¿Qué pasa con un punto si yo tomo un x menor que x sub 0, un punto que esté a la izquierda de x sub 0? ¿Qué pasa con la recta tangente? Esa es la recta tangente. Y vemos que esa recta tiene una inclinación negativa, es decir, la pendiente de esa recta es negativa. Pero la pendiente de esa recta no es nada más y nada menos que f' de x, ¿listo? Y eso nos está dando menor que 0, ¿listo? Entonces yo puedo decir que cuando la derivada en un intervalo me da menor que 0, la función es decreciente. Ahora, tomemos un punto a la derecha de x sub 0. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que por la derecha la función es creciente, ¿no? Y si yo tomo la recta tangente en este punto x, donde el x es mayor que x sub 0, ¿qué pasa? ¿Quién es la pendiente de esa recta tangente? Es f' de x. Y notamos que esa pendiente es positiva. Entonces, para que una función sea creciente en un intervalo, en todos los puntos x que tome, la derivada tiene que ser positiva. Y entonces, ¿cómo sé que es un mínimo? ¿Cómo sé que es un mínimo? Para que en x sub 0 haya un mínimo, tiene que suceder que en x sub 0 la derivada me dé 0. Que cuando tome un x menor que x sub 0, la función sea decreciente. Es decir, que f' de x sea menor que 0. Y cuando tome un x mayor que x sub 0, la función sea creciente, es decir, que la derivada sea mayor que 0. Y ese sería, el primer criterio para determinar que una función, si una función tiene un máximo o un mínimo, cómo determinar los máximos y los mínimos de una función. Ahora hay un segundo criterio. Ese segundo criterio nos dice que si la función derivada evaluada en x sub 0 nos da 0 y la segunda derivada evaluada en x sub 0 nos da menor que 0, en x sub 0 hay un máximo. Pero si por el contrario, la primera derivada en x sub 0 nos da 0, pero la segunda derivada en x sub 0 nos da mayor que 0, entonces en x sub 0 hay un mínimo. Bueno, cuando usted vaya a determinar los máximos y los mínimos de una función, puede usar cualquiera de los dos criterios, lo que en ese momento le sea más fácil. Pero si van a usar el primer criterio, tengan en cuenta, muy en cuenta, que los x que tomen para probar si la primera derivada es positiva o negativa, tienen que ser cercanos al x sub 0, cercanos, vecindad de x sub 0. Entonces, vamos a realizar algunos ejemplos en donde tengamos que usar estos criterios. El primer ejemplo nos dice o nos pide hallar dos números reales positivos con la condición de que al sumarlos nos dé 70. Pero lo que queremos es que cuando los multipliquemos, entonces el producto sea el máximo posible. Bueno, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es el planteamiento del ejercicio en forma matemática.
cómo se plantea nuestro ejercicio en forma matemática. Entonces, lo que yo les recomiendo primero que todo es que empiecen a llamar las variables para para utilizar. Entonces, si yo en este caso lo que quiero es hallar dos números, entonces yo voy a decir que X es el primer número y que Y es nuestro segundo número. Tenemos que hallar dos números, ¿no? Entonces, el primer número lo llamé X y al segundo número lo llamé Y. Eso es lo primero que hago, identificar quiénes serán nuestras variables. Con estas variables, yo debo empezar a usar la información que me da el enunciado. Entonces me dice, la primera parte nos dice que la suma de esos números debe ser 70. Entonces, ¿qué tenemos? Que X más Y, la suma de X más Y nos debe dar 70. Esa es la primera información que nos da el ejercicio. Y después nos dice, y cuyo producto sea máximo. Yo quiero hallar el máximo producto. Entonces ahí identifico que lo que yo quiero optimizar es el producto. Entonces al producto lo voy a llamar P. Entonces voy a decir por aquí que voy a utilizar otra variable que se va a llamar P y es el producto. Entonces el producto es igual ¿a quién? A la multiplicación de X por Y. Y P es la función a optimizar. Porque a P es a quien yo le quiero hallar el máximo. ¿Listo? Entonces, como a ese es el que le quiero hallar el máximo, entonces eso es optimizar. Bueno, pero entonces nosotros tenemos aquí que P es igual a X por Y y nosotros estamos trabajando con solo dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Entonces aquí tengo tres. ¿Qué hago? Para eso el enunciado me está dando más información y la información que utilizo es que X más Y es igual a 70. Entonces, si yo de aquí despejo bien sea X o bien sea Y, pues me va a quedar dependiendo de la otra. Por ejemplo, yo voy a despejar en este caso Y. Me queda que Y es igual a, la X está sumando, pasa a restar, nos queda 70 menos X. Ahora, como ya pude escribir Y en función de X, esa X, esa Y la voy a reemplazar aquí para que en la función producto solo me aparezcan dos variables, la variable P y la variable X. ¿Listo? Reemplazamos entonces el valor de Y en nuestra función P y nos queda P igual a X por Y. Es decir, Y es 70 menos X. A lo que nos queda que P es igual. Si queremos, podemos aquí aplicar distributiva o directamente podríamos empezar a trabajar con la función que tenemos acá, P igual a X por 70 menos X, como se quiera. Yo aquí voy a realizar el producto, X por 70 nos da 70X menos X por X nos da X cuadrado. Bueno, entonces, esta de aquí ya es nuestra función a optimizar. Esta es la función a optimizar. Notemos que solo está la variable dependiente que es P y la variable independiente que es X. Entonces, vamos a usar los criterios o alguno de los criterios para hallar el máximo de este producto.
Si observamos, para usar los criterios, cualquiera de los dos que se vaya a usar, lo primero que tenemos que hacer es derivar la función, porque los criterios tienen que ver con la derivada de la función. Y como nos dice que son los puntos donde la función es igual a 0, entonces lo primero que tenemos que hacer es igualar la función a 0. Entonces, cada vez que usted vaya a hallar un máximo, un mínimo, lo primero que tiene que hacer es derivar la función e igualar a 0. Igualar la función derivada a 0. Entonces yo voy a derivar. Entonces nos queda que P' es igual a la derivada de 70x es 70 menos la derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿Y dónde están los máximos y los mínimos? Donde la derivada es igual a 0. Entonces, por eso esta derivada la igualo a 0. La derivada se iguala a 0 para poder hallar los máximos y los mínimos. Entonces, como ya igualé esto a 0, he obtenido que 70 menos 2x es igual a 0. Siempre se iguala la derivada a 0. Y despejo x, ahí me queda una ecuación. Resuelvo esa ecuación con cualquiera de los métodos de matemáticas básicas, dependiendo el tipo de ecuación que tenga. En este caso, como es una ecuación lineal, lo único que tenemos que hacer es despejar x. Entonces, el menos 2x que está en el lado izquierdo sumando, lo voy a pasar a restar y nos queda que 70, perdón, que está restando, lo voy a pasar a sumar. Nos queda que 70 es igual a 2x. En la parte izquierda me quedó 70 y en la parte derecha nos quedó 2x. Ahora, el 2 que está multiplicando en el lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo a dividir. Multiplica, pasa a dividir. Entonces nos queda 70 dividido 2 es igual a x. Por lo tanto, 70 entre 2 es 35. Nos queda que x es igual a 35. ¿Listo? Entonces, conclusión, en x igual a 35, ese es el x sub 0. Allí o hay un máximo o hay un mínimo. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, cuando nosotros igualamos la derivada a 0, los puntos que nos dan los llamamos puntos críticos. Y esos puntos críticos posiblemente sean el máximo o el mínimo. Entonces, aquí está el punto crítico, donde la derivada es igual a 0. Ahora, ¿cómo sabemos si ese punto crítico es un máximo o es un mínimo? Pues podemos usar cualquiera de los dos criterios que vimos hace un momento. Entonces, voy a usar el segundo criterio que tiene que ver con la segunda derivada. Entonces, voy a hallar la segunda derivada de la función. Yo tengo que la primera derivada es 70 menos 2x y quiero derivar esto. Entonces, me queda que la derivada de 70 es 0 y la derivada de menos 2x es menos 2. Sin yo tener que reemplazar el punto x igual a 35, porque nos quedó que la segunda derivada no depende de x, sino que siempre es negativa. ¿Listo? Es menos 2, siempre es negativo. Entonces, ¿qué nos dice el criterio? Aquí nos dice, mire, si la segunda derivada es negativa y en x sub 0 la primera derivada era 0, entonces en ese punto hay un máximo. Eso nos dice el criterio. Por lo tanto, como yo aquí tengo que en x igual a 35, la primera derivada es 0 y la segunda derivada siempre es negativa, entonces por el criterio puedo decir que en x igual a 35 hay un máximo. Entonces allí se encuentra un máximo. Ahora, yo ya pude hallar quién es el valor x. Voy a hallar el valor de y.
¿Cómo se halla el valor de Y? Como el valor de Y, nosotros tenemos que Y es igual a 70 menos X. Entonces, para hallar el valor de Y, lo que hago es reemplazar ese X igual a 35. Entonces, nos queda que Y es igual a 70 menos 35. ¿Listo? Y hallamos ese valor. Entonces, 70 menos 35 nos va a dar 35. Entonces, Y también nos dio 35. Ahora, damos la respuesta a nuestro ejercicio. O más bien, los valores cuya suma es 70 y su producto es máximo, son 35 y 35. Entonces, usted puede ensayar, puede hacer la prueba. Tome dos números reales positivos cualquiera, los que usted desee que sean reales positivos, pero que la suma sea 70 y multiplíquelos. Y siempre el producto le va a dar menor a que si multiplica 35 por 35. Puede hacer esa prueba. Porque en 35 por 35 se obtiene un máximo producto. Ese es un primer ejemplo para lo que es la optimización. Vamos a trabajar ahora un segundo ejemplo. El ejercicio nos dice que el costo para producir cierto producto está dado por la función c de x igual a x al cubo sobre 3 menos 6x cuadrado más 30x más 25, donde las x nos va a definir las unidades que se producen del producto. C, pues, c de x nos va a representar el costo, ¿no? Y nos está pidiendo el enunciado determinar el beneficio máximo, sabiendo que el precio de venta de cada unidad del producto es de $10. Entonces, ¿cómo obtenemos la función de beneficios? Entonces, nosotros sabemos que la función de beneficios de las ventas del producto X van a ser igual a lo que se obtiene de las ventas del producto, voy a decir V de X, ¿no? Lo que se obtiene de vender los productos, menos el costo de la producción de los productos. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a ser el beneficio los beneficios de las ventas? Van a ser igual. ¿Quién es lo que se obtiene de las ventas del producto? Lo que se obtiene de las ventas del producto nos dice el enunciado que cada producto se vende en $10. Por lo tanto, lo que se obtiene de las ventas del producto va a ser 10 multiplicado por el número de productos que se venda. Entonces, si usted multiplica 10 por el número de productos que se venda, va a obtener el dinero total que le va a entrar por las ventas de las unidades del producto. Menos el costo. ¿Quién es el costo? El costo es la función que nos ha dado el enunciado c de x. Pero como está intercedida por un menos, entonces voy a abrir un paréntesis para escribir la función x a la 3 sobre 3 menos 6x a la 2 más 30x más 25. Ese paréntesis es porque
miren que nos dice que es menos c de x, entonces por eso escribo el menos y todo el c de x lo escribo entre paréntesis. Bueno, entonces aquí nos queda que b de x es igual a 10x, menos por más da menos, entonces menos x a la 3 sobre 3, menos por menos da más, 6x a la 2, menos por más da menos, 30x, menos por más da menos 25. Entonces, si ordenamos la función beneficio y unimos términos semejantes, entonces nos queda menos x a la 3 sobre 3, más, después seguiría x a la 2, 6x a la 2. Ahora, los términos que tienen x, miren que aquí tenemos un 10x y aquí tenemos menos 30x. 10x menos 30x sería menos 20x, porque son términos semejantes, ¿no? Entonces, menos 25. Listo, entonces esta de aquí es la función que nos está pidiendo el enunciado que optimicemos. Toda esta de aquí es la función que tenemos que optimizar, porque nos están diciendo que hallemos el beneficio máximo. Entonces, a esta función es a la que le tenemos que hallar el máximo. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer todo el proceso para hallar el máximo de esa función. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer siempre para hallar un máximo o un mínimo? Hallar los puntos críticos. Es decir, tenemos que derivar la función e igualarla a 0. Entonces vamos a hacer primero el proceso de derivar la función de beneficios. Entonces vamos a derivar b de x. Entonces nos queda la derivada de menos x a la 3 sobre 3. Entonces el menos sale de la derivada. Fíjense que ese x a la 3 sobre 3 se puede escribir como un tercio de x a la 3. Entonces el 1/3 es una constante que sale de la derivada. Y la derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Baja el 3 y le resto 1 al exponente. Más la derivada de 6x a la 2 baja el 2 y 6 por 2, 12. Le resto 1 al exponente, entonces me queda x a la 1. Menos sale el 20, la derivada de x es 1 y 20 por 1 es 20, entonces solo nos queda menos 20. Y la derivada de 25 es 0. Por lo tanto, esta nos quedaría que es la derivada. Y como tengo que igualar la derivada a 0, nos queda que 1/3, un momento aquí. Observemos que el 3 del denominador se cancela con el 3 del numerador. Y ahora sí, nos quedaría menos x a la 2 más 12x menos 20. Y esto lo igualamos a 0 para obtener los puntos críticos. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Esta es una ecuación polinómica de grado 2. Entonces, para resolverla, pues tengo que factorizar o usar la fórmula cuadrática, cualquiera de las dos. Yo voy a factorizar, pero primero que todo, como ese menos del x cuadrado, pues es un poco incómodo trabajar con él, yo voy a multiplicar toda la ecuación por menos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda x al cuadrado menos 12x, le cambio de signo a toda la ecuación, más 20 igual, el 0 pues sigue siendo 0. Y ahora sí, para resolver esta ecuación, vamos a factorizar. Entonces, esto es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, saco la raíz de x cuadrado, que es x, la escribo en ambos paréntesis. En el primer paréntesis va el segundo signo, que en este caso sería menos. Y en el siguiente paréntesis va a ir la multiplicación de los dos signos de acá. Menos por más da menos. Y busco, como en los dos me dieron signos negativos, son los mismos signos, entonces voy a decir dos números que sumados me den 12, el 12 de acá, y que multiplicados me den 20. Busco dos números que sumados me den 12
y que multiplicados me den 20, o que multiplicados me den 20 y sumados me den 12, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los números que multiplicados me dan 20 y sumados me dan 12? Pues son el 10 y el 2. ¿Listo? Entonces, el más grande lo escribo en el primer paréntesis, el más pequeño en el segundo paréntesis, según como lo expliqué acá. 10 por 2 da 20 y 10 más 2 da 12. Listo. Entonces, como ya factoricé igual a 0, para que una multiplicación sea 0, tiene que pasar que alguno de sus factores es 0. Entonces, de aquí me sale que x menos 10 es igual a 0 o que x menos 2 es igual a 0. De la primera, tomé cada uno de este igual a 0 y este otro igual a 0. De la primera, del primer paréntesis, despejo x y me queda que x es igual a, el 10 está restando, pasa a sumar, x es igual a 10. Y del segundo me queda que el 2 está restando, pasa a sumar, me queda x igual a 2. Voy a llamar al 10 x sub 1 y al 2 lo voy a llamar x sub 2. Entonces, estos dos de acá son los que llamo puntos críticos. Es decir, en esos puntos hay máximos o mínimos y debo verificar con cualquiera de los criterios de qué se trata para poder dar respuesta a mi ejercicio. Entonces, voy primero a ensayar con el x sub 1 igual a 10. Aquí no es que tome el más grande y diga que ese es el máximo. Eso no es así. Yo tengo que ensayar dónde hay máximo y dónde hay mínimo. Entonces, con x sub 1 igual a 10 voy a ver si hay máximo o mínimo. ¿Cómo miro? Con el criterio de la segunda derivada. Entonces, tengo que hallar la segunda derivada. Es decir, tengo que hallar la derivada de la primera derivada. ¿Cuál fue la primera derivada? La primera derivada fue menos x al cuadrado más 12x menos 20. No vayan a escribir eso igual a 0 porque eso no es una ecuación. Esa fue la primera derivada. Y esto lo quiero derivar, ¿no? Esto con el fin de obtener la segunda derivada de b. Entonces, la segunda derivada de b va a ser la derivada de la primera derivada, derivadas de orden superior, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la derivada de esto? Va a ser la derivada de menos x al cuadrado, baja al 2 y nos queda menos 2x más la derivada de 12x. El 12, la derivada de x es 1, no tengo que escribir ese 1 multiplicando. Y la derivada de 20 es 0. Ahora, eso me está diciendo que la segunda derivada es menos 2x más 12. Y voy a reemplazar el x sub 1 igual a 10 en esta segunda derivada. Si me da positiva, hay un mínimo. Si me da negativa, es un máximo. Entonces voy a hallar la segunda derivada de x sub 1, es decir, de 10. Entonces, en esta derivada, donde vaya x, lo reemplazo por el 10. Me queda menos 2 por 10 más 12. Esto es igual, menos 2 por 10 es menos 20, menos por más da menos, más 12. Menos 20 más 12 es menos 8, que es menor que 0. Como la derivada me dio menor que 0, eso quiere decir que en x sub 1 igual a 10 hay un máximo. Cuando la segunda derivada negativa, en ese punto hay un máximo. Ahora vamos con x sub 2 igual a 2. A ver qué pasó allí. Entonces, con x sub 2 igual a 2, voy y reemplazo en la segunda derivada la x por 2. Entonces, en la segunda derivada reemplazo la x por 2. Entonces, me queda menos 2 por 2. Miren, estoy reemplazando aquí en la segunda derivada. Menos 2 por 2
más 12. Menos por más da menos y 2 por 2 da 4 más 12. Menos 4 más 12 es 8, que es positivo. Entonces, que haya dado la segunda derivada positiva quiere decir que en x sub 2 igual 2 hay un mínimo. Entonces, eso quiere decir que cuando se producen y venden 10 productos hay un máximo beneficio y cuando se producen y venden 2 productos hay un mínimo beneficio. ¿Qué me decía el enunciado? ¿Qué me interesaba a mí? Me interesaba hallar el beneficio máximo. Entonces, ya sé que el beneficio máximo está en x sub 1 igual a 10. ¿Listo? Está allí, pero no he dicho cuál es el beneficio. Sé que tengo que producir y vender 10 productos para obtener un beneficio máximo, pero ahora tengo que hallar cuál es ese beneficio. ¿Cuál es el beneficio máximo? Entonces, ¿qué hago para hallar el beneficio máximo? Entonces, el máximo está en x sub 1 igual a 10. ¿Y quién es el máximo? Pues reemplazo el 10 en la función de beneficio, no en sus derivadas, sino en la función de beneficio, porque es el beneficio lo que yo quiero tener. ¿Listo? Entonces, voy a la función beneficio. Discúlpenme, yo escribo aquí quién era el beneficio nuevamente para poder después reemplazar. Entonces, la función beneficio era menos x a la 3 sobre 3 más 6x a la 2 menos 20x menos 20x menos 25. Esta es la función beneficio. Entonces, en esta función es que yo voy a reemplazar el 10 para ver cuál es el beneficio máximo. Entonces, reemplazo la x por 10 y me queda menos 10 a la 3 sobre 3 más 6 por 10 a la 2 menos 20 por 10 menos 25. Listo, entonces, ¿quién será b de 10? Tenemos menos 1000. 10 a la 3 es 1000 sobre 3 más 6 por 100. 10 a la 2 es 100 por 6 es 600 menos 20 por 10 sería 200 menos 25. ¿Listo? Entonces podemos hacer esto de una vez en la calculadora. Entonces, en la calculadora da 41 aproximadamente 41.67. Sabemos que la respuesta es en dólares. Entonces, ahora sí, la respuesta al ejercicio, el máximo beneficio es de 41.67 dólares aproximadamente. Y esa sería la solución a nuestro ejercicio. Listo, muchachos. Entonces, esta sería la clase del día de hoy para terminar con derivadas. Voy a ponerles un ejercicio para que practiquen en la casa. Entonces, este es el ejercicio para que ustedes intenten resolver.
la evolución en el tiempo T, en la capacidad de producción de cierta fábrica, que fue fundada en el año 1940, está dada por la función P de T, donde T es el tiempo, P es la capacidad de producción, ¿no? 40.000 sobre 1000 más T menos 50 elevado al cuadrado. Y hay que determinar el año en el que la empresa va a alcanzar su máxima capacidad de producción. Entonces, ese podemos practicarlo en casa. Estoy atenta a sus inquietudes y muchas gracias.